Hoy quiero compartirles una porción de la Escritura y unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, que hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque sus palabras iluminan nuestra vida, son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bien, en el Evangelio de Juan tenemos unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, que quedaron registradas en Juan capítulo 8, versículo 36. Y allí dice así: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo vuelvo a repetir, Juan capítulo 8, versículo 36, dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. El Señor Jesucristo fue enviado por el Padre con una misión: a rescatar al hombre perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese sentido toda la humanidad se había perdido. La Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su propio camino. La Biblia revela la condición del hombre como ciego, porque anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Lo revela como un hombre que palpa la pared como ciego y anda a tientas como si no tuviera ojos, porque el príncipe de las tinieblas le ha cegado los ojos para que no vea ni entienda las cosas que vienen de Dios. Pero la Biblia también nos muestra al hombre como esclavizado al pecado, que el pecado reina sobre él y lo domina, y es como un amo que se enseñorea sobre el ser humano. Por eso el Señor le dijo a los judíos que pensaron que eran libres y que nunca habían sido esclavos de nadie, les dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Les mencionó que hay otra clase de esclavitud: la esclavitud al pecado, la esclavitud a las tinieblas. Pero también les dijo: pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y déjeme decirte algo, querido amigo: para entrar al reino de Dios, el hombre tiene que ser libertado, el hombre tiene que ser redimido. Por eso uno de los títulos del Señor en Romanos 11:26 dice que Él es el libertador. Él es el libertador de los hombres, pero el libertador de las almas de los hombres. El que puede rescatar al hombre del poder de las tinieblas. El que puede rescatar al hombre del poder del dominio del pecado. Él vino para rescatar, Él vino para liberar. Por eso uno de los títulos del Señor también es el Redentor. El Redentor significa el que rescata. El que rescata mediante el pago de un precio. Él vino a redimir, Él vino a rescatar al hombre. Primeramente a rescatarlo
de una sentencia de muerte que el hombre pecador tiene sobre su cabeza por haber violado las leyes de Dios. Es que el violar las leyes de Dios no trae nada bueno. Trae muerte, trae condenación, trae separación de Dios. Trae angustia, trae dolor, trae tristeza, trae miseria, trae maldición y trae quebranto. El violar las leyes de Dios solo hace que el hombre cabe un hueco y que se hunda en él. No trae nada bueno. Y trae una sentencia de muerte para el hombre que, teniendo ya uso de razón, que sabiendo ya lo que es bueno y lo que es malo, hace lo malo y viola las leyes de Dios. Se acarrea una sentencia de muerte sobre su alma. Ezequiel 18:4 dice: el alma del Padre es mía, dice el Señor, y el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué es eso? Una sentencia de muerte para el alma. Una vez el alma peca, queda sentenciada a morir, sentenciada a la destrucción. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Según de Tesalonicenses 1:9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero ¿qué ha de hacer el hombre si tiene una naturaleza pecaminosa que tiende a desobedecer al Altísimo, que tiende a desobedecer a Dios y que por naturaleza peca? Es algo que al hombre le viene por naturaleza pecar. Pero Cristo vino primeramente a redimir, a rescatar al hombre, para que el hombre no se pierda. Por eso uno de los títulos del Señor es el Redentor, el que rescata al hombre primero de esa sentencia de muerte que viene por causa del pecado. Él vino a rescatar al hombre mediante el pago de un precio. Y el precio que Él iba a dar por el rescate del hombre es su vida, su sangre. Porque la vida del hombre está en la sangre, dice la Biblia, en Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y Él la ha dado para hacer redención, expiación por el alma. Porque ya que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, o sea que el hombre deje de existir. Jesucristo vino a tomar la sentencia de muerte sobre sí mismo para satisfacer la justicia de Dios, para que la justicia de Dios no fuese pasada por alto, o si no, Dios dejaría de ser un Dios justo, o si no, el trono de Dios dejaría de estar establecido en justicia. La justicia de Dios recompensa al que hace lo bueno, pero castiga al malo, al que hace lo malo. Y la justicia de Dios es justicia eterna. No se puede pasar por alto. Y Dios no va a pasar por alto su justicia. Y antes de pasar por alto su justicia, envió a su Hijo a tomar nuestra culpa, a llevar nuestra sentencia de muerte. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios, para que la justicia de Dios quedara plenamente satisfecha, porque Cristo pagó por nosotros. Su sangre derramada en la cruz del Calvario es lo que limpia nuestro pecado. Él vino a rescatar al hombre.
Él dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a poner su vida en rescate, pero fue en rescate mediante el precio de su propia vida. Y en 1 Timoteo 2:6 dice que Él vino en rescate por todos. Él se entregó por cada uno de nosotros para darnos perdón y vida eterna, para librarnos de la sentencia de muerte que hay sobre nuestra cabeza. Él llevó el juicio, Él llevó la condena, para que en su amor pudiéramos, en base de su amor, alcanzar el perdón sin que su justicia fuese pasada por alto. Porque así como Dios es justo, Dios es amor. En su justicia, Cristo llevó nuestro pecado. Llevó el juicio de la justicia de Dios sobre sí mismo, sobre el madero. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice 1 Pedro 2:24. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Él vino a llevar nuestra condena, a pagar nuestra deuda, para, como dice en Hebreos 2:10, para llevar a muchos hijos a la gloria. Él vino a liberar del poder del pecado. Él vino a liberar de la sentencia de muerte por causa del pecado. Vino a rescatar al hombre de esa sentencia, de esa condena, de esa sentencia de condenación. Y solo es a través de Él. Dios no creó al hombre para que fuese un esclavo al pecado. Dios no lo creó para sentenciarlo a muerte. Dios lo creó para que fuese hecho un hijo o una hija de Dios. Dios lo creó para que habitase con Él para siempre. Por eso en Cristo Jesús tenemos la promesa de la vida eterna. 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero para entrar en su reino tenemos que ser rescatados de la sentencia de muerte, rescatados de ese destino terrible donde irá el hombre por causa del pecado, el lago de fuego. Él vino no solo a rescatarnos, a redimirnos mediante el precio de su propia sangre, mediante su propia vida, pero vino a implantarnos una nueva vida. El hombre tiene que ser rescatado de las tinieblas para entrar al reino de Dios. Tiene que ser trasladado del reino de tinieblas a su reino de luz. Como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor quiere venir a libertarte, a rescatarte. Él pagó tu deuda. Él pagó para que tú tuvieras vida y vida eterna. Él vino a rescatarte, y no solamente a rescatarte del poder de las tinieblas y del pecado. Él vino a rescatarte de la sentencia de muerte, de la condena. Y Él vino a impartirte vida eterna, la vida misma que viene de Él, la naturaleza divina, para que tú tengas una nueva vida y para que puedas andar en una nueva vida caminando con Él. Necesitas el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios es otorgado a los que le obedecen, dice la Biblia, a los que se arrepienten y vienen a Cristo, los que quieren caminar con Él, los que quieren darse la media vuelta,
Porque para entrar en el reino de Dios hay que abandonar el pecado, hay que arrepentirse, hay que convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. El hombre se tiene que arrepentir si ha de ver la vida. El hombre se tiene que arrepentir si ha de entrar en el reino de Dios. El hombre se tiene que arrepentir si ha de ver las cosas venideras, las cosas gloriosas que le esperan a los hijos de Dios. Tiene que arrepentirse, determinar volverse del pecado y convertirse. Esto es darse la media vuelta y empezar a caminar con Dios en esta vida, empezar a caminar con Cristo. Pero tú no tienes la fuerza para hacerlo. Necesitas que el Señor venga y rompa el yugo. Necesitas al libertador que entre en tu vida, que rompa el dominio del pecado, que quite la sentencia de muerte sobre tu cabeza y que te imparta una nueva vida a través de su Espíritu. Porque sin el Espíritu de Dios no podríamos caminar con Él. Porque el hombre tiene una naturaleza baja que tiende al pecado. Necesita nacer de Dios. Necesita nacer de lo alto. Necesita ser engendrado por Dios. Por eso la redención del hombre, el rescate del hombre es mediante la aplicación de la sangre de Cristo a su vida para el perdón. Pero mediante el poder del Espíritu Santo para otorgarle una nueva vida, para romper el dominio del pecado, para que el hombre pueda caminar con Él. El Señor dice en Ezequiel: y os haré subir de vuestras sepulturas, que nos sacaría de nuestros sepulcros y que pondría su espíritu dentro de nosotros para que viviéramos. Eso es lo que hace el Señor en su redención, en la redención efectuada por Dios para salvar al hombre. Lo rescata. Primeramente el hombre tiene que aplicar por la fe la sangre de Cristo a su vida para el perdón. Tu religión no es la que te va a salvar. La religión no quita el pecado. Esa es la torre de Babel. Es como la torre de Babel el hombre, por sus esfuerzos tratando de llegar a Dios. Eso es el esfuerzo de las religiones del mundo, por sus propias obras tratando de llegar a Dios. Pero la religión no quita el pecado. La Biblia dice que una vez el hombre peca, queda bajo una sentencia de muerte, bajo una condena, y lo único que quita el pecado es la sangre de nuestro precioso Redentor, del libertador de los hombres, Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan 1:7. No es ir a confesar tus pecados a un hombre mortal. La Biblia dice: si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El apóstol Juan dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los envió para que oraran a Cristo, no para que vinieran a confesarse ante Él. Esto es una tradición babilónica pagana. En el principio del cristianismo eso no se practicaba, eso venía del paganismo, de los sacerdotes babilónicos para tomar poder sobre los secretos del pueblo. Tú tienes que ir a Cristo. El apóstol Juan dijo: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pedro, cuando Simón el mago pecó, le dijo: ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo puedes leer en el libro de los Hechos. Dijo: ruega a Dios. No dijo: venga a mí, que yo lo voy a confesar. Estos son costumbres
paganas, antibíblicas. Tú tienes que venir a Cristo. Tú pecaste contra Él, tú pecaste contra el Dios del cielo. Tienes que venir a Él para tu perdón. Quita al hombre del medio. El hombre no tiene nada que hacer ahí. Es una cosa entre el Dios Santo y tú, y solo puedes ir al Dios Santo a través de su Hijo Jesucristo. Y Él está atento para oír tu oración, tu súplica. Para ir ante Cristo no necesitas un mediador, ni una mediadora. Oh, pero el engaño de los hombres han querido sentarse como en puestos como casi divinos, para que el hombre confíe en mano de hombre y no vaya al Señor a ponerse a cuenta con Él. Tú tienes que ponerte a cuenta con aquel contra quien pecaste, contra el Dios Altísimo. Y Jesucristo fue el Salvador que vino para salvar a los hombres. Y su sangre es lo único que limpia tu pecado, lo único que va a quitar tu deuda, y lo único que va a quitar tu mancha. Apocalipsis 1:5, el apóstol Juan dijo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oh, la sangre de Cristo es lo que nos hace más blancos que la nieve para poder entrar al reino de Dios. Pero tienes que venir con un corazón dispuesto a cambiar. Esto es arrepentimiento. En ti no hay poder para cambiar, pero si tú decides cambiar, Cristo romperá el yugo, porque Él vino a liberar. Él pondrá su espíritu dentro de ti y te dará una nueva vida. Una vida que no habías experimentado antes. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Hoy es el día de salvación. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para eso Él vino. Él vino para llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos capítulo 2 versículo 10 lo dice. Y tú eres uno de ellos, pero tienes que abrirle tu corazón. El Redentor vino a liberar. El Redentor de los hombres vino a salvar. Y no hay otro medio para entrar en su reino. No hay otro medio para entrar en el reino de Dios, sino a través de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo. No hay puerta número 1, no hay puerta número 2, ni puerta número 3, ni 4, y tú puedes escoger. No, solo hay una puerta, Jesús, para llegar al Padre y para entrar en su reino. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del infierno. A través de Cristo se nos anuncia la reconciliación con Dios. Y hoy puedes reconciliarte con Dios. Reconcíliate con Dios antes de que sea demasiado tarde. Antes de que te coja por ahí la plaga y mueras, como muchos lo están haciendo. Asegura tu alma con el fiel Creador. Reconcíliate con Dios a través de Cristo. Recíbele hoy en tu vida como tu Señor y Salvador. Bien, voy a hacer una oración de fe y de entrega. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para entrar en su reino solo hay una manera: recibiendo a Cristo. Romanos 10:13 dice: porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy es tu día de salvación. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Dile en palabras audibles, porque la Biblia lo dice, que hay que invocarle para salvación. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor:
Él está aquí. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti, Pero creo, Señor, pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, el Salvador de los hombres, Salvador de los hombres, que derramaste tu sangre, que derramaste tu sangre, tu vida, tu vida, en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante entre los muertos Resucitaste triunfante entre los muertos, y que vives para siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a vivir una nueva vida, Quiero empezar a vivir una nueva vida, contigo de la mano. contigo de la mano. Por eso hoy te recibo en mi vida, Por eso hoy te recibo en mi vida, como mi Dios, como mi Dios, como mi Señor, como mi Señor, como mi Redentor, como mi Redentor, como mi Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. todos mis pecados. Y perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida. y salva mi alma Salva mi alma del lago de fuego. del lago de fuego. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy renuncio a Satanás, y a los poderes de las tinieblas poderes de las tinieblas, que estén operando en mi vida, estén operando en mi vida, y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón, y tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida eterna. Hoy recibo tu salvación Recibo tu salvación a través de la fe a través de la fe en tu Hijo Jesucristo en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. y a través de tu gracia. Y en su nombre te doy En gracias. tu nombre te doy gracias. Amén Amén. y amén. Amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Hoy tu nombre se escribió en el libro de la vida. Y el Señor te llama a caminar con Él. Pero para eso tienes que oír su voz. Para oír su voz tienes que leer las palabras que Él dejó escritas en la Biblia. Y seguirle, apartarte del mal. Hazte bautizar en las aguas, habla con un pastor. Hazte bautizar en las aguas, apártate del pecado y que Dios te bendiga.